Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este su noticiario de Derecho Humanista Informa TV. Hoy lunes 13 de agosto veremos lo más interesante. Le comento que a nivel nacional, la CEDAW dice que la política antinarco vulnera los derechos de las mujeres. Además, le mostraremos que la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal llama a las autoridades para promover la cultura de los indígenas. En materia internacional veremos que la Organización Mapuche de Chile pide a la ONU que intervenga ante la violencia contra niños indígenas. Asimismo, le informaré que en el marco del Día Internacional de la Juventud, la ONU urge a invertir en empleos y en bienestar. Estamos a punto de iniciar, quédese con nosotros. Comenzamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. Organizaciones de derechos humanos afirmaron este pasado viernes que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de juzgar a un militar en tribunal civil es un gran logro para la justicia en México. Asimismo, los activistas sostuvieron que la resolución demuestra que los ministros de la Corte están dispuestos a establecer precedentes que limiten a los tribunales militares en otros 29 casos que tratarán durante las próximas semanas. En torno a esto, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch en el continente americano, dijo que esta decisión de la Suprema Corte es histórica, debido a que por muchos años se han concluido que la justicia militar juega un papel fundamental de encubrir a las fuerzas de seguridad que cometen atrocidades en materia de derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió este jueves una recomendación dirigida al alcalde de Guadalajara, Francisco Ayllón, por los abusos policíacos de que fue objeto una pareja detectada pegando publicidad en postes. En torno a esto, el ombudsman jalisciense Felipe de Jesús Álvarez Ibriain indicó que esta falta administrativa bastó para que ellos fueran obligados a desnudarse frente a varios elementos y a ser objeto de burla al entrar a los separos, donde fueron humillados al ser desnudados frente a los policías. Ante este escenario, se pidió al presidente municipal interino de Guadalajara que ordene a la suspensión inmediata de estas revisiones al desnudo de las personas que son puestas a disposición de los juzgados municipales. Las autoridades estatales y municipales, a las cuales dictó medidas cautelares la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, tras el derribo intencionado de planteles educativos allá en la Nueva Jerusalén, acataron ya la disposición instruida el pasado 2 de agosto por el organismo y en su mayoría enviaron ya los informes que les fueron requeridos. Por su parte, la secretaria de Educación solicitó una prórroga para responder, cuyo plazo vence hoy lunes. Cabe recordarles que por los conceptos de negativa, suspensión o prestación ineficiente del servicio público, incumplimiento de la función pública en la Procuración de Justicia, ineficiente protección de personas, la violación al derecho de la libertad de creencias o culto, violación a la libertad de tránsito y residencia y por la violación al derecho a la seguridad pública, fue que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán dictó una medida cautelar a la Secretaría de Educación, al alcalde de Turicato, así como a los directores de Gobernación, de Asuntos Religiosos y de la Policía Territorial y de Caminos. El Congreso de Tabasco otorgó más poder al ombudsman de Tabasco, Jesús Manuel Argáez de los Santos, esto luego de que por unanimidad de votos se aprobó reformar diversos artículos de la Constitución local con el propósito de dotar de mayor autonomía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estas modificaciones establecen que tendrán facultad para presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso local que quebranten los derechos humanos y podrán también iniciar leyes en esta materia. De tal forma, se dispone que
cuando las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, en cuyo caso el Congreso del Estado, en sus recesos, la Comisión Permanente, son quienes podrán llamar a solicitud del organismo en la materia de derechos humanos a las autoridades o servidores públicos responsables para que sean ellos quienes comparezcan a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Este pasado jueves, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo un llamado a las autoridades para que promuevan la cultura indígena en los medios de comunicación, esto como una vía para la construcción de autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos. El organismo autónomo indicó que a través de un comunicado, la Constitución reconoce el debido derecho de los pueblos indígenas a contar con las condiciones técnicas y normativas para acceder a concesiones o permisos de radio y televisión. Además, señaló que aunque en el Distrito Federal no se cuenta aún con una ley específica en la materia, el Programa de Derechos Humanos en el Distrito Federal reconoce plenamente la necesidad de potenciar la operación de radios comunitarias y medios de comunicación público y social. Por último, la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal instó a realizar un esfuerzo colectivo para promocionar la riqueza de identidad y cultura de los pueblos indígenas que habitan en la ciudad capitalina. Los altos niveles de inseguridad y violencia en México, que no se limitan a la lucha en contra del crimen organizado, impactan negativamente a la población en el goce de sus derechos humanos, en particular a mujeres y niñas. Así lo reveló el pasado viernes la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés, mejor conocido como la CEDAW. Fue a través de al menos 14 recomendaciones hechas al gobierno mexicano, donde la CEDAW externó su preocupación por la estrategia de seguridad pública para combatir el crimen organizado. Ante ello, esta convención recomendó al Estado mexicano cambiar la estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado, homologándose a las obligaciones internacionales hacia los derechos humanos, y pide también que se estandaricen los protocolos de investigación sobre el feminicidio, así de además crear un registro oficial de desapariciones forzadas. Este pasado viernes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México firmó un convenio de colaboración con el Centro de Control de Confianza de la entidad. Durante este acto, el presidente de la Defensoría de Habitantes, Marco Antonio Morales Gómez, señaló que con este convenio se fortalecerá la capacitación sobre los derechos humanos para que el personal encargado de evaluar a los responsables de hacer cumplir la ley actúe sin ningún tipo de abuso. En compañía con el director general del Centro de Control de Confianza, Carlos Flores González, el ombudsman estatal destacó la necesidad de considerar a los derechos fundamentales en el punto más alto de su desempeño, para que a partir de eso se resuelvan los problemas que a veces se presentan dentro de las ambas instituciones. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, en México existen 68 agrupaciones lingüísticas con 364 variantes, algunas de ellas en peligro de extinción por factores como la migración, marginación y adopción de idioma español. Asimismo, en nuestro país, únicamente 1.5 millones de niños y niñas de entre los 3 y 14 años de edad hablan una lengua indígena. Ante este escenario, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que uno de los elementos más valiosos con que cuentan más de 15 millones de personas que se reconocen como indígenas en su lengua materna, por lo que igual manifestó, este es un derecho fundamental de las etnias del país para fomentar su preservación. Lo anterior lo afirmó a través de un comunicado en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el cual fue establecido en el año del 94 por la Asamblea General de la ONU con el fin de que se solucionen las diversas problemáticas
a las que se enfrentan estas comunidades en temas de derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. Usted recordará que durante las vacaciones de verano, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua organizó un campamento para niños, niñas y adolescentes de una de las zonas más marginadas y conflictivas de Ciudad Juárez, Chihuahua. De tal forma que fue con talleres de música, pintura, manualidades y actividades deportivas, donde más de 80 jóvenes de entre los 12 a los 16 años de edad adquirieron conocimientos sobre sus derechos, convivieron y desarrollaron habilidades para la resolución no violenta de conflictos. Cabe señalarles que este programa, denominado Camp ANAPRA 2012, obtuvo una excelente respuesta tanto de participantes como de sus propias familias de todas las comunidades aledañas a este lugar, como son el Rancho Anapra, Lomas de Poleo, Barrio de Anapra y Alta Vista. También les menciono que este campamento ya finalizó, pero hay mucha más información que tendré que avisarle durante esta semana. Bien, es momento de hacer una pausa. En un momento regresamos con más información. Agradezco que continúe con nosotros. Ya estamos de regreso para presentarle lo más interesante que sucede alrededor del mundo. Le comento que la operación Zeuxenios del gobierno griego para limpiar las calles de Atenas, llamadas sin papeles, ha comenzado a suscitar informes y críticas negativas de las organizaciones no gubernamentales helenas. Por su parte, les vale la pena mencionar que Amnistía Internacional publicó un documento en la mañana del pasado miércoles donde da cuenta de múltiples irregularidades practicadas por las autoridades del país durante las redadas que han efectuado estos últimos días. De acuerdo con los reportes en manos de esta organización, algunos extranjeros habrían sido transferidos a las estaciones de detención a pesar de haber mostrado a la policía sus papeles de residencia allá en Grecia. En torno a esto, Benjamin Ward, vicedirector de la sección de Europa y Asia Central de Human Rights Watch, indicó que Grecia tiene el derecho de aplicar sus leyes de inmigración y, después de un procedimiento justo, de expulsar a quienes se encuentren en una situación de ilegalidad. Sin embargo, indicó que el país no tiene ningún derecho a tratar a la gente como criminales o establecer la presunción de que son ilegales por su raza o su raíz étnica. Este pasado jueves, la Alianza Territorial Mapuche de Chile pidió a la Organización de Naciones Unidas intervenir ante la violencia desatada por la policía militarizada chilena, mejor conocida como Carabineros, contra los pueblos indígenas, la cual ha perjudicado particularmente a los niños y niñas de esas comunidades. Mediante una carta enviada al Alto Comisionado de Naciones Unidas de Chile y a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Alianza Territorial Mapuche hizo un llamado a establecer una mesa de trabajo que permita la pronta solución de esta situación. Cabe señalar que desde hace ya 2 semanas, un grupo de mujeres de la Alianza lleva a cabo una protesta pacífica frente a la sede de UNICEF en Santiago para exigir la intervención de esta institución en la problemática del maltrato infantil por parte de los uniformados. En Bolivia, los municipios de La Paz, Tarija y Sucre se unieron al programa de Ciudades Amigables que lleva adelante el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia con el objetivo de implementar políticas que beneficien a la niñez y a la adolescencia. Wolfgang Fried, representante de la entidad internacional, informó que con este programa se busca generar políticas públicas consensuadas con la comunidad, desde el hogar mismo, y que permitan dar lugar a ciudades moldes o modelo, y que sean estas a su vez que tomen en cuenta la participación activa de los menores. Cabe señalar que este proyecto, que actualmente se ejecuta en todo el mundo, podrá posibilitar que en los siguientes meses La Paz sea una ciudad amiga de la infancia. Y bien, en otra información le comento que
El Programa Mundial de Alimentos distribuye asistencia humanitaria entre decenas de damnificados por las lluvias monzónicas en diversas regiones de las Filipinas. Así lo señaló la portavoz en Ginebra de esa agencia, Elizabeth Birds, quien además indicó que las tormentas torrenciales han causado ya graves inundaciones en Luzón y Visayas, afectando a 2.5 millones de personas, de las cuales 650,000 han debido de ser evacuadas. Asimismo, indicó que la línea aérea filipina ya transportó de manera gratuita 7.4 toneladas de alimentos del alto contenido nutricional de Mindanao a Manila, la capital de este país, que también se encuentra en parte inundada. Cabe señalar que en los próximos días el Programa Mundial de Alimentos movilizará hacia las zonas siniestradas 150 toneladas más de víveres de sus almacenes de reservas en aquel país. El gobierno de Argentina debe respetar los derechos de los pueblos indígenas, poner fin a los desalojos que se han estado llevando a cabo en distintas provincias y entregar los títulos de propiedad comunitaria de las tierras ancestrales. Así lo mencionaron al celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional, donde reclamó al Estado que cese su política dirigida a excluir a las comunidades de sus territorios, que amenaza su supervivencia y viola rotundamente sus derechos a la vida, al desarrollo y a la cultura, así como a la alimentación y a la salud. Por su parte, Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló que los intereses económicos estatales, los proyectos agropecuarios y de industrias extractivas en todo el territorio nacional, así como la cesión de tierras indígenas a particulares o instituciones, la ocupación por familias criollas y la creación intempestiva de parques nacionales, conforman todas una política de expulsión. Hoy, por vez primera, El Salvador recibe de manera de visita al relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, quien monitoreará los derechos de este grupo. Durante la misión, el especialista analizará la situación de los pueblos indígenas, quienes manifestó en un comunicado, ellos son quienes están entre los grupos más vulnerables y marginados de todo el mundo. Adjuntamente, el relator especial enfatizó que a lo largo de su estadía de 5 días se reunirá con funcionarios del gobierno de El Salvador y con representantes indígenas en El Salvador. Además, celebrará reuniones en las ciudades de Sonsonate, Panchilmalco, Cojutepeque y Cacopera. Después de su visita a El Salvador, el relator elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones sobre los temas estudiados durante su misión, el cual será presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo año 2013. En otras noticias, le comento que Amnistía Internacional manifestó su indignación el pasado jueves por la condena a prisión de otro grupo de militantes de Omán por la aglomeración en la vía pública, considerando que esto es una señal de una creciente intolerancia respecto a los disidentes en ese país. Según esta organización de defensa de los derechos humanos, 11 de esos militantes fueron condenados a 1 año de prisión cada uno y a una multa de 200 radiales, alrededor de $550, por haber participado en una manifestación pacífica. Otro más fue condenado a 1 año de prisión por crimen de lesa majestad. Ese veredicto, sostiene Amnistía Internacional en un comunicado, es el último de una serie de casos ante la justicia que conciernen a unos 35 militantes de Omán juzgados por sus llamados a una mayor libertad en aquel país. Este pasado miércoles, autoridades de la Secretaría de Salud y la representante adjunta de UNICEF en Honduras, Mariko Kagoshima, recibieron en el Centro Nacional de Biológicos de Tegucigalpa un nuevo envío de la vacuna neumococo conjugada 13 valente. Esta donación consiste en 118,000 dosis
118.800 dosis y valoradas en más de 16.2 millones de lempiras, que servirá para proteger a las niñas y niños menores de 1 año contra neumonía, bronquitis, otitis y otras enfermedades provocadas por esta bacteria. Cabe señalar que desde el año 91 la cobertura de vacunación en Honduras es superior al 90% de la población objetivo y en los últimos 8 años se ha mantenido incluso por encima del 95%, manteniéndose una tendencia descendente en la incidencia y la mortalidad por este tipo de enfermedades. En otra información le comento que el secretario general de la ONU urgió a los gobiernos y al sector privado de todo el mundo a que inviertan en los programas de empleo y el bienestar para evitar que la juventud de hoy se convierta en una generación perdida. Así lo indicó Ban Ki-moon en un mensaje con motivo del Día Internacional de la Juventud que se celebró el pasado 12 de agosto. Adjuntamente, el secretario general afirmó que la juventud tiene la fuerza para poder transformar de manera positiva las condiciones de vida de la población en general. Sin embargo, manifestó que en la actualidad 75 millones de jóvenes carecen de empleo y muchos más tienen ingresos muy bajos, independientemente de cuál sea su nivel de escolaridad. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo advirtió que los jóvenes de la actualidad sufren una realidad de desempleo, inactividad y trabajo precario en los países industrializados y de pobreza cada vez mayor en las naciones de desarrollo. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez. Deseo que usted tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos. Hasta mañana.